De antemano agradezco a cada uno de los presentes por asistir a este webinar. El día de hoy, el objeto de este webinar es exponer las preocupaciones que hoy en día se tienen respecto a temas de compliance. Y esto bajo dos esquemas realmente importantes. Primero, respecto a que forma parte de la integridad de las empresas, incluir un tema de compliance en materia anticorrupción para poder ser relevantes en este mercado. Y esto está conectado con el segundo propósito. Hoy en día las empresas ya no simplemente tienen un programa de compliance por cumplir con la ética, responsabilidad y valores de las empresas que realmente se valoran, sino que ahora ya es un tema de competitividad y poder seguir siendo presentes en el mercado que hoy en día tenemos. Como ya lo explicará Froilán, empresas tanto nacionales, gubernamentales, privadas, internacionales, ya piden un tema de compliance para el tema de prevención de riesgos y prevenir disputas o algunas penalidades por instituciones gubernamentales mexicanas y extranjeras. Y a la par, porque ya se encuentra como un diferenciador competitivo que genera una alta calidad en nosotros como empresa y en nuestros clientes. Entonces, la razón de este webinar y la razón en la que Froilán nos va a apoyar es explicar estas dos vertientes que podemos encontrar. Froilán es asociado en Comad SC. Recientemente se integró específicamente liderando el área de compliance y anticorrupción. Ha tenido diversos clientes en materia de construcción, en materia de gas, en materia energético, en este fomento de tema de competencia en compliance. Por tanto, bueno, Froilán es una persona capacitada para poder dar el webinar del día de hoy. Claro que sí, mucho gusto. Mi nombre es Froilán Delgado. Les pido por ahí una disculpa con esto de la tecnología que no tiene palabra. Estuvimos haciendo pruebas el día de ayer y todo funcionó. El día de hoy por ahí estuvimos un poquito atorados con unos temas de tecnología, pero ya estamos el día de hoy aquí. Me presento rápido, como les comentó Julio, tengo 12 años de experiencia en temas de compliance, desde la implementación hasta el mapeo de riesgos, auditoría interna, auditoría externa. Trabajé en el sector petrolero durante un largo periodo de mi carrera y bueno, el día de hoy estamos con Comad. Vamos a tratar de darles esta visión de lo que es compliance. Ustedes siéntanse libres de hacer preguntas en cualquier momento. Julio, yo tengo pues la presentación aquí en mi pantalla. Por ahí si ves alguna pregunta sin ningún tema podemos interrumpir para que esto vaya siendo más ágil y sea mejor ir aclarando todas las dudas, ¿verdad? Sí, claro, te voy aclarando si existe alguna pregunta en el chat para poderla realizar. Claro que sí. Perfecto, muchachos. Bueno, el día de hoy lo que vamos a estar viendo, vamos a ver los fundamentos y los beneficios del compliance, el marco normativo nacional e internacional, el mapa de la corrupción en la construcción, el retorno de inversión en el negocio de cumplir, las empresas que exigen compliance, casos reales, tanto internacionales como nacionales. Vamos a ver un poquito del conflicto de interés y la gestión, cómo lo podríamos gestionar, la estructura del programa de un canal de denuncias y el plan de acción. Perdón, Julio, por ahí escuché un micrófono abierto. No, 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 adelante, adelante. Perfecto. ¿Qué es compliance, muchachos? Pues básicamente compliance es el conjunto de procedimientos, políticas y buenas prácticas que aseguran que una organización cumpla con el marco normativo, previendo los riesgos legales, financieros o reputacionales. Básicamente es lo que nos va a cuidar las espaldas a la empresa, lo que le va a cuidar las espaldas a la empresa. Entonces, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a prevenir sanciones como multas, inhabilitaciones y responsabilidades penales corporativas, a proteger la reputación. Acuérdense que muchas de nuestras empresas viven también de su nombre. Hay muchas empresas que tienen en el mercado mucho tiempo y las precede una reputación. Acuérdense que basta solamente un día para echar a perder una reputación que hemos construido en años. Y bueno, va a generar valor. Actualmente ya muchas empresas internacionales y muchas empresas nacionales ya te piden como requisito el que tengas un programa de cumplimiento. Ahorita vamos a ver lo que te pide
la Ley General de Responsabilidades Administrativas por el simple hecho de ser una empresa. ¿Por qué compliance en la construcción? La construcción es el sector más castigado por la corrupción. Ocupa el número uno en todos los ámbitos nacionales y globales. Entonces, la construcción pierde desde el 10 hasta el 30% en dádivas, en sobornos, por cada obra. Y la inversión global en la construcción es de 6 trillones de dólares. ¿Verdad? ¿Por qué hay tanto riesgo? ¿Por cuáles son los factores de riesgo en el sector? Bueno, pues son las cadenas de subcontratación largas y opacas, el alto volumen de transacciones en efectivo, la interacción constante con funcionarios públicos cuando van a tramitar permisos y todo esto, que yo creo que ustedes lo conocen más del día a día, permisos, licencias, autorizaciones múltiples, presión por cumplir plazos y presupuestos, la fuerza laboral dispersa y temporal y el mercado altamente competitivo. Estos son algunos de los riesgos que nos llevan a caer en temas de compliance, como son los sobornos, como son los pagos de facilitación, todos estos, estas situaciones. Actualmente, en México, lo que nos rige la normativa aplicable es la Constitución Política, del artículo 108 al 114 en responsabilidad de servidores públicos. Esto cae literalmente en los servidores públicos que ya no pueden aceptar un regalo, que ya no pueden aceptar comidas, que ya no pueden pedir regalos. Era mucho que antes el servidor público nos pedía un regalo, algún depósito, alguna comida, alguna situación para algún familiar, para él mismo, ya no pueden, está en la Constitución. Después tenemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde esta ley es la que está ahorita más fuerte, donde te marca lo que tiene que tener tu programa en el artículo 25. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. La Ley de Obras Públicas, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones, el Código Penal Federal. Estas que les menciono son las leyes mexicanas. Y abajo, como ustedes pueden ver, están los estándares internacionales, que es la FCPA, el UK Barbary, el ISO 37001, que es el antisoborno, el ISO 37301, que es el de compliance, la Convención de la OCDE y el Pacto Mundial de la ONU. La FCPA es una ley extraterritorial. No sé si ustedes se acuerdan por ahí del caso de Odebrecht, ¿verdad? Este caso pues fue prácticamente en Latinoamérica. Prácticamente ninguno de estos hechos se efectuó en Estados Unidos, se efectuó en Bolivia, en Brasil, en México, en todos estos países de Latinoamérica, pero el encargado de sancionar fue la FCPA. Es una ley extraterritorial, como ya les comenté, por el solo hecho de que nuestra empresa pague con dólares o que utilicemos algún servidor propiedad de Estados Unidos, esta ley ya nos aplica. Es importante que ustedes se queden con esto. El ISO 37001, bueno, pues son los estándares antisoborno internacionales, pero hemos tenido un par de clientes que ya tienen este ISO, pero el hecho de que tengan este ISO no quiere decir que cumplan con el artículo 25 de la Ley General, ni el ISO 37301. Hay empresas que lo tienen, pero no necesariamente están cumpliendo con el artículo 25. De hecho, ahorita tenemos a un cliente que está certificado con ISO y que la SNR está negándole eh, participar en licitaciones, en este caso es con Pemex, porque no está cumpliendo los 7 principios que te marca el artículo 25. Y aquí, como Una, les dije, sí, Perdón que te adelante. moleste, Froilán, para hacer un poquito más dinámico esta plática y el webinar, justamente tomando en enfoque este cliente que tiene el ISO 37000, pero no tiene, o bueno, a criterio de la autoridad, no cumple con el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Cuáles son las condiciones que tú deberías de evaluar o especificaciones claras que debes de evaluar para decir que cumple con los dos o que cumple con uno y no cumple con el otro? O sea, más o menos para entender por qué a veces el ISO 37000 no necesariamente es cumplir con la ley.
Mira, el ISO 37001 es un estándar global, no está, digámoslo o así, aterrizado a nuestro país. Y aquí justamente viene lo que te pide la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por ejemplo, te pide el manual de la organización, donde tienes que delimitar las funciones y responsabilidades y cadenas de mando bien definidas, un código de ética publicado entre todos los miembros, el sistema de control y vigilancia y auditoría, que tengamos un equipo de control interno, el sistema de denuncia y procesos disciplinarios, que básicamente es el canal de denuncia. El ISO se basa mucho en buenas prácticas, en cosas que tenemos en otros países y tal vez en México no, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas está totalmente aterrizada a nuestro país. Entonces, probablemente con un ISO tengamos las mejores prácticas globales, pero no cumplimos con la legislación vigente nacional, ¿vale? Luego te pide también la ley general que capacites y formes a tu gente, desde los altos más grandes, medios, hasta los de abajo, políticas de recursos humanos y mecanismos de transparencia y publicidad. Contar con estos 7 elementos es un atenuante de responsabilidad ante cualquier situación que la empresa se vea envuelta en temas de corrupción. Pues nosotros como empresa, al contar con todo esto, al contar con las fotos de las capacitaciones, las firmas del personal, toda esta evidencia, vamos a poder atenuar alguna responsabilidad que nos quiera hacer caer la autoridad como empresa, ¿verdad? Y la responsabilidad se la vamos a trasladar directamente a los individuos que hayan caído en estos hechos de corrupción. No sé si con esto estamos aclarando la duda, Julio. De mi parte, creo que sí, creo que entender que el ISO 37000 es un estándar global y el estándar global no necesariamente cumple con la ley, el artículo 25. Es Entonces, creo correcto. que entender qué es lo que te pide. Hay autoridades que te piden, además de cumplir con la ley, cumplir con este ISO, o obtener este certificado ISO. Y hay empresas que te dicen, a mí no me importa el ISO, no me importa que cumplas con el artículo 25 de la ley. Entonces, es decir que una no exime del cumplimiento del otro, tal vez sí podría ayudar, pero sí son criterios distintos. Es correcto. Por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajé por mucho tiempo, esta empresa es petrolera, tiene actividad únicamente en México y pues sí contaba con el ISO, pero en realidad a nosotros nos pegaba más el artículo 25. El ISO pues sí era un plus, quedábamos en la debida diligencia ante Pemex, pero Pemex nos decía tu programa de cumplimiento, perdónenme, se tiene que apegar al artículo 25. Entonces, probablemente si eres una empresa que solamente tengas actividad en nacional, pues no le vería tanto caso que empieces por el ISO. Tendrías que empezar por el artículo 25, cumplir con estos 7 puntos que te pide y posteriormente ir robusteciendo todo este tema. Importante que ustedes sepan que el día de hoy no hay un criterio establecido, estamos como a criterios de las personas que nos auditan, por así decirlo. Si ellos hoy dicen blanco es blanco, mañana te audita Juanito y Juanito te dice que es azul, lo tienes que modificar a azul. No hay un criterio estándar o formalizado para este tema de compliance. El mapa de la corrupción, como les decía, la construcción ocupa el número 1 a nivel global. Es el sector más corrupto de todos los que tenemos. Como ya les había dicho, se estima que está entre un 10 y un 30% el costo que pierden las constructoras de no contar con un tema de compliance. El 50% de las empresas no logra superar la implementación y homologación de sus políticas de compliance. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí cuando empezamos con la implementación de compliance, muchas empresas se enfrentan al cambio de cultura, al esto para qué, esto me va a hacer perder más tiempo, esto es más chamba, esto, pero créanme que cuando tenemos un tema, contar con toda esta implementación de compliance es algo que nos salva, que nos ahorra cantidades fuertes de dinero.
Y en algunos casos, bueno, algunas empresas pues son excluidas de no contar con compliance, con el área de compliance y sus documentos formalizados. En el caso, como les comento, que tengo más experiencia, que es Pemex, Pemex ya te pide un anexo que se llama anexo de debida diligencia, donde te da una serie de puntos que tú tienes que ir subsanando conforme vaya avanzando el contrato, y estos puntos van desde cuentas con un código de ética, con una política anticorrupción, con la prohibición de pagos de facilitación, la prohibición de regalos, la gestión del conflicto de interés, y todo esto tú lo contestas en un cuestionario que haces con Pemex y te hacen una revisión bimestral, trimestral o semestral, dependiendo las condiciones que tenga el contrato. Si no cumples, también es causa de recesión de contrato. En muchas de las empresas ya el no cumplir con compliance, pues simplemente no te abren la puerta. O hay muchas veces que te dicen, bueno, te damos tanto tiempo para que empieces con la implementación y nos estés dando este seguimiento de cómo vas con tu programa, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan que abre puertas o cierra puertas en el mercado. Aquí, pues ya nos basamos en México, en lo nacional, en lo nuestro. El contexto nacional, pues para la percepción que se tiene para el 2024 de 180 países, México está en el 135, o sea que estamos en el sector de la corrupción percibidos como uno de los peorcitos, ni siquiera en la media, estamos en los peorcitos. Pues la pérdida nuevamente es de 90 billones de dólares. El costo por no cumplir versus el costo por cumplir es de 2,7. ¿Esto qué quiere decir? Que si por cumplir a lo mejor me gasto un peso, por no cumplir me voy a gastar 2,71 pesos para todos estos sobornos que se dan. El retorno de inversión a 3 años por cumplir es del 200 al 600%. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, aquí está la distribución de la corrupción. Vamos desde el soborno a funcionarios, el 35%, vuelvo a lo mismo, todos estos permisos, todas estas licencias que tramitamos y que a veces nos ponen tantas trabas. Y por el hecho de que nosotros necesitamos entregar en tiempo y forma y todas estas situaciones, pues accedemos a dar estos pagos, estos sobornos y pagos de facilitación. En segundo lugar, tenemos el fraude en licitaciones. Pues el fraude en licitaciones puede ir desde la colusión, desde que nos pongamos de acuerdo con otros proveedores, hasta falsificar precios, hasta que de repente nos compartan la información de la licitación y ajustemos precios. Todas estas situaciones son las que se dan. El desvío de recursos, pues puede ser entre particulares o un particular y un funcionario público, de ponle aquí tanto, sabes que yo tengo mi empresa, métela aquí y por aquí vamos sacando el dinero. Conflicto de interés. El conflicto de interés es básicamente cuando tenemos todos estos intereses ajenos a nuestra posición de trabajo. Entonces, pueden ir desde una relación con un funcionario público. Tal vez mi esposa es funcionaria de Pemex y yo soy el encargado de la licitación. Entonces ahí estoy cayendo en un conflicto de interés que, por muy lógico que suene, para mucha gente es ilógico, no lo reportan y después, bueno, cae la situación, a veces penal, a veces administrativa, a veces pierden el trabajo por no reportar un conflicto de interés. La extorsión, bueno, nosotros sabemos el contexto que vivimos en nuestro país, entendemos que hay situaciones que no podemos evitar, pero sí documentar, ¿no? Sí podemos documentar todas estas situaciones, y el 5% pues nos vamos con otros. Esta es la evaluación de la percepción de la gente en corrupción. Por ahí está un poquito arriba la tabla, pero se las ajusto. Y vean cómo nosotros como ciudadanos, como vamos, pues como en una tendencia muy en línea con lo que percibimos con la corrupción. De repente sube poquito, sube, baja, pero al final de cuentas eh, tenemos una percepción alta de todos nosotros. El retorno de inversión, como les decía, el no cumplir con este tema de compliance,
Pues lo primero es un ahorro anual de las empresas, dependiendo aquí, bueno, nos fuimos muy arriba, ¿no? 110 millones, pero dependiendo la empresa y la capacidad y los contratos que se tengan, pues el ahorro puede llegar hasta los 110 millones, hasta 100,000 pesos, hasta 200,000 pesos, insisto, dependiendo el tamaño de la empresa. Los programas de cumplimiento regularmente para ver un retorno de inversión ya implementado, bueno, pueden tomar de 2 a 3 años. A veces el impacto es inmediato de un año. Importante que cuando implementemos esto, nuestra alta dirección esté convencida de que este es el camino, de que esto es lo que tenemos que llegar a hacer para estos ahorros, para estas atenuantes ante la ley, ante cualquier situación. El 10% de los deals se cierran más rápido teniendo compliance. No sé si alguno de ustedes por ahí ya ha tenido la experiencia de intentar o hacer un negocio con alguna empresa internacional, y las empresas internacionales les van a dar el NDA y su programa de cumplimiento, donde te van a decir, a ver, te mando la liga, dependiendo de la empresa cómo lo maneje, te mando la liga, te mando los documentos, te mando este cuestionario, contéstamelo, y de ahí te van cuestionando ciertas cosas para que ellos estén seguros de que les representamos un riesgo bajo. Igualmente, cuando nosotros ya tengamos este programa, o si ustedes ya lo tienen, saben que se hace también lo mismo hacia allá, y se hace un intercambio de información para ver el riesgo que me va a representar el de enfrente y el riesgo que yo voy a representarle al de enfrente. La verdad es que el presupuesto que se tiene para compliance pues es muy bajo en comparación a las consecuencias que podemos tener de no aplicarlo, de no hacerlo, de no contar con él. Como les comento, compliance es un atenuante total ante cualquier situación. Los beneficios concretos para una empresa, básicamente la reducción de costos, vamos a prevenir las multas, las sanciones, litigios, podemos aminorar las primas de seguro, la reducción del fraude interno, acceso al mercado, como les decía, requisitos para licitar con gobierno, organismos multilaterales, empresas internacionales, una protección reputacional. Esto les va a dar tanto una seguridad hacia adentro, sus colaboradores se van a sentir seguros de que están en una empresa que se maneja bajo la ética e integridad, y se van a sentir apoyados con el canal de denuncia, con todo esto que se implementa. Evidentemente también vamos a experimentar un poco de resistencia, pero es algo normal que vamos a tener dentro de la implementación. La eficiencia operativa, pues vamos a tener unos procesos más claros, menos improvisación a la hora de no saber qué hacer. Ah, bueno, no sé qué hacer, acudo al oficial de cumplimiento, mira, me están pidiendo tanto para darme esta licencia, ¿cómo ves? ¿Cómo podemos hacer? Los proyectos van a ser un poquito más rápido, se van a desarrollar con menos trabas. La retención del talento. Hay mucha gente ya hoy en día que se maneja con mucha ética, con mucha integridad, entonces les atrae mucho una empresa que se maneje y que tenga todos estos temas. Y un atenuante legal, pues es el programa, como les comento, un programa efectivo, es algo que nos va a liberar de responsabilidades penales corporativas. Si, por ejemplo, el director general hizo un desvío de fondos y teníamos un contrato eh, con una empresa estatal o gubernamental, pues el tener esto y demostrar que es eficiente y demostrar que lo tenemos caminando y que tenemos todas estas situaciones, bueno, pues esto nos va a atenuar ante cualquier tema legal. Nosotros vamos a ir con la autoridad y le vamos a decir, oye, yo hice todo lo que estaba en mis manos para que esto no me pasara. Este tema ya es un tema más del individuo que un tema empresarial. Entonces, sirve mucho el contar con compliance dentro de la empresa o organización. Algunas empresas que te piden que tengas compliance, aquí están las que yo encontré
las constructoras más grandes que yo encontré. Ver, ver- Perdonen la pronunciación, Bertel, bueno, te pide que tengas tu Anti-Corruption Compliance Guidelines obligatorios para todos los proveedores, te evalúan la calidad, compliance registrada en un sistema para futuros contratos, AECOM también, vean, aquí está la FCPA, la UK Bribery, exige el cumplimiento a todos los terceros. El Banco Mundial también te lo exige regularmente, también ya todos los bancos o algunos bancos para otorgar créditos, también estuve ya en ese tema, para otorgar créditos te hacen un cuestionario de debida diligencia que viene desde integridad hasta PLD. Y como ustedes pueden ver aquí ya tenemos algunos ejemplos y aquí tenemos algunos ejemplos de empresas mexicanas, como son Cemex, política de cero accidentes, política anticorrupción. Hay diferentes distintivos que también podemos lograr, que nos van a dar como este plus, algunas certificaciones, pero siempre y cuando cumplamos con un programa de cumplimiento. Y esto, como les vengo mencionando, nos va a ayudar a agilizar todos estos temas. FEMSA, que bueno, creo que todos sabemos que FEMSA es Coca-Cola, la inversión significativa en tecnología, capacidad en seguridad, formación continua, programas de prevención de riesgos, accidentes laborales, todas estas situaciones. CFE exige la integridad en contrataciones de obra pública conforme al artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Grupo Bimbo. Dirección de cumplimiento normativo con Champions de Compliance. Aquí, bueno, se le llama Champions a las personas que designamos dentro de nuestra organización a liderar el tema de compliance. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, tenemos el Chief Compliance Officer y tal vez un Compliance Officer, y de ahí a lo mejor los gerentes son nuestros champions para que los gerentes de cada área vayan bajando la información de compliance y la gente sienta que no es un tema meramente de compliance, sino es un tema que viene desde la alta dirección, ¿no? Te pide las capacitaciones anticorrupción, el PLD, el conflicto de interés. Petróleos Mexicanos, como les decía, aquí sí ya hay un anexo total y cláusulas anticorrupción en los contratos que se tienen. Grupo México también tiene lo mismo. Yo, por ejemplo, trabajé en Grupo Diabás, que también es igual que Grupo México, una empresa petrolera. Igual, de la misma manera, les piden todos estos temas. Antes de continuar, Froilán, tenemos una Sí, pregunta y me gustaría hacerla, más que nada por la cercanía a lo que habías estado explicando. sí, Por claro. parte voy a dejar en anonimato a la persona, pero dice, hola Froilán, brevemente referiste los elementos establecidos en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No obstante, eso sería requerido en caso de que seas parte de un procedimiento de responsabilidad administrativa, PRAS. En el caso que refieres que Pemex se los pedía, ¿era a fin de prevenir un caso de un PRAS o para poder participar en contrataciones públicas? El caso de mi trabajo, proporcionamos servicios relacionados con obra pública, en específico supervisión, ahora a nivel de la empresa en México. No contamos con los elementos referidos de dicho precepto jurídico, pero nuestra matriz en UK sí cuenta con ellos. Nosotros nos podríamos apoyar en eso, en ese caso de ser sujetos a un procedimiento de responsabilidad administrativa. Sí, pero tendríamos que tropicalizar estos documentos que ustedes tienen con la UK al artículo 25. Importante que ustedes entiendo que son a veces multinacionales, pero que tengamos que cumplir con la ley en el país en el que estemos. En este caso, bueno, estamos en México, tendremos que ajustar al artículo 25. En cuanto a lo de Pemex, yo te puedo decir que hasta hace 3 meses que estaba trabajando todo lo de Pemex. Nos lo pedían en un inicio, nos lo pedían una vez firmado el contrato. Los últimos contratos que tuvimos nos los pidieron como un tema anterior a la firma, como un requisito de evaluación para saber si cumplíamos o no cumplíamos. Entonces, como les decía, hay veces que el criterio no está al 100% homologado, a veces nos lo pedían antes,
A veces nos lo pedían posterior a la firma del contrato, pero lo que sí viene sí o sí es el anexo todo completo de debida diligencia que tenemos que cumplir. Adicionalmente, pregunto, en esta pregunta nos formulan sobre si el cumplimiento del artículo 25 es solamente para el procedimiento de responsabilidad administrativa o es para entrar a las licitaciones públicas. No, ya Y, es para entrar a licitaciones públicas. ok. ¿Y esto es por ley o ya específicamente cada entidad pública lo pide, algunos no? No, ya la Ley General de Responsables Administrativas te dice que por el simple hecho de querer participar y de ser una empresa, tienes que tenerlo, o sea, ya es por ley. Ok, Puede ser entonces, que no te auditen y que no pase nada, pero en algún momento puede llegar la auditoría y te pueden decir dónde está todo esto que te marca el artículo 25 y no lo tengas y entonces ahí vamos a caer en incongruencias. También hay veces que le ponemos, pues sí, pues al fin que nunca revisan. Créanme que últimamente no lo están revisando tanto, les digo, en el tema de Pemex con la experiencia que tengo, les puedo decir que sí lo hacen. Puede pasar un tiempo que no lo hagan, pero después te piden todo, llegará el todo. día. Llegará el día, correcto. Y ahorita, Julio, no me dejas mentir, tenemos el caso de un cliente que lo está revisando la SNR y están siendo muy duros y nos han regresado un par de situaciones donde ellos consideran que no se cumple, que esta empresa no cumple y estamos ahí asesorándolos en la elaboración de los documentos. Entonces, créanme que cada vez esto va tomando más relevancia, cada vez esto va teniendo más fuerza y, y nos va afectando cada vez más. Correcto. Me puntualizo para señalar que cualquier pregunta nos las pueden hacer en el chat y con mucho gusto poderlas extender a Froilán. Continuamos, Froilán. Gracias. Sí, miren, aquí yo les quise poner como algunas ventajas competitivas que podríamos tener con y sin compliance. Si no tenemos compliance, podemos llegar a tener multas millonarias, el decomiso de bienes, la inhabilitación para licitar hasta 20 años, la prisión para algunos directivos responsables, la pérdida de la reputación y clientes claves, la exclusión de cadenas multinacionales, un costo promedio más o menos, vuelvo a lo mismo, dependiendo eh, el tamaño de la empresa de unos 14 millones de dólares, dependiendo de la empresa. Además, también aquí en México, en el peor de los casos, nos pueden solicitar la disolución de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, la autoridad nos va a decir, Patitos SDSB se deshace, ya no funciona, ya no sirve, y ya no puedes dar el servicio, ¿no? Evidentemente, sabemos que, bueno, en México podemos crear otra empresa y la maquillamos y la vestimos, pero la gente y el ramo, pues no son, como por decirlo, usar una palabra coloquial, no son tontos, ¿no? De repente dicen, ah, pues es que este era Patitos SDSB y ahora ya se convirtió en Perritos SDSB porque tuvo estos temas. Entonces ya nos quedamos con ese daño reputacional, ¿no? Y va a costar trabajo empezar a crear esta fama, esta reputación, ¿no? Con compliance vuelvo a lo mismo y perdón que insista, pero bueno, son atenuantes ante responsabilidad, son accesos más rápido a las licitaciones privadas, generamos esta confianza ante los inversionistas y socios. En algunas ocasiones nos ayuda con el tema de seguros y como les decía, bancos, muchos bancos para otorgar créditos te piden que se haga un llenado y compartas esta información del programa de cumplimiento. En el caso mío particular, nosotros teníamos, bueno, la empresa en la que trabajaba tenía todo el campo ébano en Tampico para la exploración y producción de petróleo. El banco cada año el primer año, bueno, nos pidió todo el programa, política, código, manual, todas estas situaciones, canal de denuncia, todo esto que nos marca el artículo 25
y cada año nos auditaba para ver qué habíamos hecho. O sea, no es solamente ya lo tengo, sino a ver, bueno, este año di la capacitación de integridad. En 6 meses voy a dar la capacitación de PLD. En 6 meses voy a dar una capacitación de acoso. ¿Saben? Es algo que tiene que estar creciendo y tiene que estar en constante movimiento porque te piden toda esta evidencia, por lo menos en mi experiencia última, los bancos y Pemex sí te piden esta evidencia. Proyectos un poquito más rápido, esto nos va a acelerar cuando ya tenemos todo esto de compliance, nos va a acelerar los proyectos un poquito más de tiempo, un 10% aproximadamente. Los principales riesgos en en la construcción, ya los vimos muy rápido, pero nuevamente son la corrupción y el soborno, son los pagos indebidos a funcionarios para las licencias, para los permisos, para las adjudicaciones, para los terrenos, para todas estas situaciones. Lo que les decía, el fraude en las licitaciones, la colusión, la información, de repente se da mucho en el sector que tenemos un amigo y nos filtran por ahí la información y adecuamos toda esta situación. La seguridad laboral, por ahí la norma 35, el impacto ambiental, la contaminación, la falta de permisos ambientales, lavado de dinero, de dónde viene el recurso. También hay ya también en el caso de Pemex ya hay un cuestionario directo en PLD, es el anexo 7 si no mal recuerdo, donde pues ya te piden de dónde viene el recurso, quiénes son los beneficiarios finales de la empresa, de dónde están sacando el recurso, de qué país, si no están en la lista negra de países sancionados, todo esto te ya viene también. Los riesgos por etapa en la cadena de valor, bueno, en la planeación, bueno, el tráfico de influencias. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Yo conozco a Juanito, yo conozco a Merenganito, la información privilegiada, el conflicto de interés, ya que estamos en la licitación, pues la colusión, que nos pongamos de acuerdo con uno o más proveedores o con la persona o empresa que está sacando la licitación. Ah, pues mira, te doy este costo, ¿no? El soborno, bueno, pues soborno es importante que ustedes sepan que no solo es dar o intentar dar algún tipo de intercambio de cosa de valor. Y entiéndase como cosa de valor cualquier cosa, ¿eh? No necesariamente son los miles o millones de pesos, a veces es un iPad, a veces es un iPhone, a veces es medicina, o sea, créanme que hemos tenido casos que hasta por 1,000 pesos que se les pide, terminan por ser sancionados. La manipulación de las bases, como les decía, pues una vez que ya tenemos esta información privilegiada que nos dieron en la planeación, pues vamos a manipular las bases, ¿no? En la contratación vienen los sobrecostos, las cláusulas abusivas, de repente nos hacen renunciar a los derechos, a todas estas situaciones, subcontratación ilícita. En la ejecución, bueno, ya viene el desvío de materiales, la seguridad laboral, la norma 35, los pagos de IMSS, todos estos temas. El impacto ambiental también está tomando mucha relevancia. Ya ahorita actualmente Pemex empieza con lo de sostenibilidad y cuánto mercurio tiene tu tubo, por decirles algún ejemplo, ¿no? O cuánto le vas a regresar al ambiente con la colocación de ciertas materiales. Todo esto también ya empieza a hacer un auge ahora, ¿verdad? Todo esto viene de Europa, son tendencias que vienen de Europa y que vamos adoptando poco a poco. La supervisión, bueno, es una obra deficiente, ¿no? De repente a lo mejor algún, alguno de nuestros supervisores que dice, ah, no, pues déjalo así, ya yo me arreglo con el cliente y así, pues, ¿cuántas veces no tenemos estas obras, ¿no? Que pasan por una deficiencia, por un no control, ¿no? Que puede ser derivado a algún soborno, alguna situación de esta. Las omisiones por defecto y, bueno, la falsificación de los reportes. Cada uno de estos puntos y cada uno de estos ejemplos, pues son un riesgo inherente a cada una de las fases que vamos teniendo y que podría o no darse si no tenemos los controles adecuados.
El conflicto de interés, como les decía, es un tema pues muy fácil, para mí es muy lógico, pero no todos lo tenemos, ¿no? Y esto también es una causa importante de temas de corrupción. Un conflicto de interés ocurre cuando los intereses personales, familiares o económicos de un colaborador interfieren o aparentan interferir con su capacidad de toma de decisiones objetivas e imparciales. Puede haber un conflicto de interés real, existe un conflicto efectivo entre intereses personales y la obligación de profesionales. Como les decía que mi esposa, yo soy el head fronting de una licitación que tenemos con Pemex. Yo sé que mi esposa trabaja en Pemex, en el área de licitaciones, y pues yo me pongo de acuerdo, yo obtengo todos estos documentos de la licitación antes que mis contrincantes y empiezo a manipular la licitación, empiezo a adecuar costos para que yo sea o mi empresa sea quien gane esta licitación, ¿no? Entonces este es un conflicto real que eh, de ser verificado, pues va a caer en sanciones para mí, porque no lo reporté, para mi esposa como funcionaria pública y para la empresa. ¿Sale? Existe el conflicto de interés aparente. Parece existir un conflicto, la percepción de un tercero es suficiente para generar un riesgo, ¿no? O sea, pues sí, a lo mejor la misma situación, yo reporto ante mi oficial de cumplimiento que mi esposa trabaja ahí, yo ya lo reporté, ya hice lo que tenía que hacer y a mí me van a decir, oye, tú no participes, pero ahí existe un posible conflicto de interés aparente, ¿no? Ante todos los demás, ya cuando venga la autoridad y digan, no, mira, aquí lo reportamos, hicimos este mecanismo o esta mitigación de riesgo para que pues no se concrete este conflicto de interés. Y potencial, pues podría surgir un conflicto en el futuro si no se toman medidas, alguna amistad, alguna situación que tengamos con la empresa de enfrente, que a futuro puede hacer que podamos tener todos estos temas. Aquí, bueno, pues ya son los ejemplos que les estaba dando para cuáles son los tipos de frecuencia en el sector de la construcción. El parentesco con funcionarios, el doble empleo, contratos a conocidos, intereses en proveedores, beneficios no declarados, información privilegiada, que básicamente pues son los que nos detuvimos un poquito en la lámina anterior. Aquí les quise poner un par de casos de conflicto de interés, muy, muy, muy sencillos para que lo empezamos a ver. Y si quieren levantar la mano, participar ante cualquier situación, siéntanse libres de hacerlo. Denme un segundito, por favor. Perdón, me conecté a la compu que estaba a punto de morir. Pero miren, la situación uno es un caso familiar. El director de una obra adjudica el contrato de instalación eléctrica por 8 millones de pesos a una empresa de su cuñado, sin cotización. Bueno, pues ahí podemos identificar que algo no está bien si nos apegamos a los procesos que todas las empresas tienen de cómo llevar una licitación, que tienes que tener mínimo tres participantes, tiene que haber un cuadro comparativo, los precios tienen que estar dentro del mercado, pero pues si no hay cotización, no sabemos si estamos dentro o no del mercado, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Violar la política de conflicto de interés, el sobreprecio, la falta grave bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Cuál sería la acción correcta? Bueno, lo primero, pues que nuestro director de obra declare ante el equipo de compliance este parentesco, excusarse del proceso, lo que les digo, o sea, no le vamos a cerrar la puerta al proveedor, porque tal vez sea un proveedor que nos agrega valor, pero sí vamos a decir, bueno, tú, director de obra, no vas a participar, va a participar otro director de obra y tú no vas a agilizar pagos y tú no vas a ver todo este tipo de temas, ¿no? Con eso evitamos el conflicto de interés y vamos a estar evaluando independientemente de todo la información, que no se esté fugando información, que no se esté entregando. Pero ante este escenario, cuando no reportó el director de obra y si ya tiene esta capacitación en temas de integridad,
pues para un oficial de cumplimiento y un equipo de compliance serio, esto es una causa de despido justificada. ¿Sale? Porque ya te capacité, porque tengo firmado tu código de ética, porque tengo firmado tu política anticorrupción, tu política de no conflicto de interés, te informé cómo podías hacerlo y de todas formas contrataste sin una cotización, pues te vas. ¿Sale? Es justificada. El caso 2 es de un inspector y un proveedor. El inspector de calidad acepta viajes y comidas de un proveedor de concreto y aprueba los lotes eficientes. ¿Cuáles son los riesgos? Es un soborno pasivo, lo que les decía hace ratito. No necesariamente es dinero, que el dinero se vea en mi cuenta. Hay gente que por los arpones que mandan en Navidad, hay gente que por un libro, hay gente que por... Todos tenemos diferentes necesidades en la vida. Entonces, cualquier situación. Entonces, en este caso que estamos poniendo, pues son viajes y comidas por ahí en los farmacéuticos, pues ya ven que son muy dados a invitar a los doctores a congresos, a todas estas situaciones para ver el medicamento tal o cual que estamos lanzando. Ellos eran mucho de pagar los convenios a los médicos con tal de que el médico recetara este medicamento. Entonces, todo esto es muy parecido a este ejemplo que les estamos poniendo, ¿no? Responsabilidad civil y penal por los daños. Acuérdense que pueden ser de 1 a 3 veces reparar el daño que hayamos causado. Y vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la acción correcta? Reportar al canal de denuncias. Probablemente no siempre se puede rechazar el obsequio. Cuando llegan estas canastas y ya te las dejan en la recepción de la oficina, ya no las puedes regresar porque tal vez ni siquiera las llevan ellos o el proveedor o su personal, sino a veces te las mandan por paquetería. Entonces, en estos casos, cuando ya no podemos rechazarlo, lo que se recomienda es hagamos una carta donde le digamos al proveedor, estimado proveedor, te comunico que por política o por programa de cumplimiento, yo, fulanito de tal, no puedo recibir este obsequio, te informo que se va a rifar dentro del área, dentro de la rifa, dentro, pero sí ser muy claros de que el obsequio no nos lo vamos a quedar. ¿Por qué? Porque esto va a generar un compromiso. ¿Qué pasa cuando alguien te ayuda? Pues generas un compromiso. Y muchos de estos compromisos terminan desencadenando en ser omisos en algunas situaciones, en dar algún contrato sin alguna licitación, en echarle la mano a algún proveedor, como se dice por ahí. Entonces, importante, o los obsequios, bueno, tratar en la medida de lo posible no recibir, salvo que sean eh, gastos promocionales, como es una taza, un cuaderno, una pluma, algún libro. De repente hay proveedores que hacen libros de su historia, de todo esto, algo que no genere un valor, ningún compromiso. La gestión del conflicto de interés, pues básicamente es la declaración anual, la política de no obsequios, la rotación de personal clave, el comité de ética. Los 5 pilares para un programa de cumplimiento, pues son, en realidad, pues son los 7. Para nosotros que estamos basados en Ciudad de México, o en México, perdónenme, pues son los 7 que marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es el manual de la organización, el código de ética, la gestión de riesgos, la capacitación continua, el canal de denuncia y el monitoreo y auditoría. ¿Sale? Con el código de ética vamos a permear nuestros valores para todos nuestros colaboradores y las conductas esperadas dentro de la oficina, dentro de la organización. Con la gestión de riesgos vamos a identificar, vamos a evaluar y mitigar los riesgos inherentes a nuestra actividad. La capacitación a todos niveles nos va a ayudar a que todos, seamos de intendencia o seamos el director general, tengamos la misma información. Evidentemente no es la misma capacitación porque no todas las personas dentro de la organización van a tener la misma capacidad, pero se pueden buscar las estrategias para los diferentes mandos que se tengan en la organización. El canal de denuncias, eso sí o sí, es un must-have, lo tenemos que tener, ya sea, las mejores prácticas te dice que tiene que ser un tercero, lo tiene que gestionar un tercero. ¿Por qué? Porque evitamos el conflicto de interés. Evitamos que yo conozco a
a Juanito Pérez, pero Juanito Pérez es mi amigo, pero entonces, como es mi amigo y no lo quiero perjudicar, entonces no va a pasar, entonces por eso hacemos un comité, por eso lo gestiona un tercero, para que no caigamos en ese conflicto de interés. Si vamos a dar el saque y queremos hacerlo eh, interno, pues lo podemos hacer. No, no es que no se pueda hacer, pero en mejor práctica, en mejor situaciones, pues lo ideal, en un mundo ideal, sería que lo gestione un tercero. Y el monitoreo y auditoría, bueno, son estos planes de auditoría que se tienen en las empresas anuales, semestrales, todo este tipo de situaciones. Los tipos de compliance, como les decía, bueno, es un compliance, pero es la etapa en la que lo tenemos, ¿no? Preventivos, pues son las políticas y procedimientos claros, el proceso de debida diligencia, la capacitación, la declaración de no conflicto de interés, las aprobaciones multinivel, la segregación de funciones. Todo esto es preventivo, te estoy entregando la política, estoy haciendo la debida diligencia con terceros, te capacito para que no me pase. Y después vienen los controles detectivos, que son el canal de denuncias, las auditorías internas, el monitoreo de transacciones, la revisión de contratos, las inspecciones sorpresas, el análisis de datos y alertas. Esto ya es, a ver, en la auditoría salió que Juanito está autorizando o está fraccionando pedidos en SAP. Ah, bueno, pues entonces, ¿sabes qué? Nos vamos a una inspección o alguien anónimo nos denunció que el de almacén se está llevando aceite. Ya estamos detectando estas fugas, ya estamos detectando este tipo de situaciones. Y el correctivo, pues estas son las investigaciones formales, las acciones disciplinarias, los reportes a las autoridades cuando apliquen, los planes de acciones correctivas y las lecciones aprendidas. ¿Qué aprendimos? A ver, nos pasó esto porque no teníamos este control, esto ya es un nuevo riesgo, ¿cómo lo voy a mitigar? Esto fue lo que aprendí, ya estos son las mitigación de riesgos que he puesto. El canal de denuncia, como les decía, puede ser cualquier proveedor, como mejor práctica, donde puedas, uno, reportar, dos, el oficial de cumplimiento va a tener, una de sus actividades va a ser la recepción de esto y lo va a clasificar. Esto a veces les digo, norma 35 pues la mandamos directamente con capital humano. Después va a venir la investigación y la resolución. Una línea ética totalmente confidencial que tiene que funcionar 24/7 y un correo electrónico. No sé, por ahí yo conozco y he trabajado de la mano muy cerca con Resguarda, se llama una, y la otra se llama Ethics Global. Para el caso de algunos de ustedes que tengan alguna auditoría que les pidan todo esto, Ethics Global ya te da gráficas, lo puedes hacer tan completo como tú quieras o tan pequeño como ustedes lo necesiten. La debida diligencia con terceros es algo que ya también estuvimos viendo, es la verificación de la información de nuestros posibles socios. Y ya para terminar, muchachos, pues son los indicadores. ¿Cómo podrían ustedes justificar ante su alta dirección esta implementación? Bueno, pues los indicadores más claros y más tangibles, pues es el personal. Oye, ¿sabes qué? Lo implementamos ahora en junio y en agosto vamos a empezar a capacitar y ¿sabes qué? Llevo el 80% del personal capacitado. Entonces ya empezamos a generar estos indicadores, ¿no? Con el tiempo de respuesta de tu línea ética. Ah, bueno, recibí una denuncia hoy que es 21 y tengo 48 horas. Para el día 23 yo ya tuve que haberle contestado a mi denunciante que cuáles son los pasos a seguir. No le vas a dar toda tu metodología, no le vas a dar toda tu información, pero sí tienes que informar. Las auditorías también son parte de los indicadores. La cero tolerancia al soborno es una política institucional y así podemos ir poco a poco, como ustedes pueden ver aquí de enero a junio, los avances que podemos dar.
como les decía, las plataformas digitales de las líneas éticas ya te dan todo esto, los estados de las denuncias, oye, gerencia jurídica o en realidad compliance tendría que depender del comité de ética y el comité de ética tendría que ser de la alta dirección. Mucha gente lo pone o muchas empresas lo ponen que depende de capital humano, es un error. Es error que depende de capital humano. De compliance tiene que tener independencia ante cualquier situación. Porque ¿qué pasaría si tenemos una denuncia que está en contra del gerente de capital humano? Es tu jefe. Va a haber un conflicto de interés y vas a tener alguna represalia en tu contra. Entonces es importante que compliance dependa. eh, si no al 100% pues que emane de gerencia jurídica y de el comité de ética, que tenga esta independencia. Y para la implementación, bueno, primero tenemos que llevar un diagnóstico donde vamos a analizar qué se tiene, qué tienen las empresas. En el caso de Comat, así lo hacemos. Pedimos que nos ayuden con la documentación que se tiene. Se hace un mapa de riesgo inicial y vamos a designar a una persona por medio de un acta como oficial de cumplimiento y empezamos con el diseño de políticas, con el diseño del código de ética, del canal de denuncia. Posteriormente empezamos con la implementación, la capacitación masiva. Podemos ahí empezar con las declaraciones de conflicto de interés, la implementación de la debida diligencia. Todo esto nosotros pues les damos ese acompañamiento en caso de que lo necesiten. Y en la maduración, bueno, ya viene la auditoría interna, los ajustes. Acuérdense que esto va cambiando poco a poco. Y ya una vez que lo tengamos establecido, comunicado, que nuestros colaboradores lo entiendan, lo vivan, pues ya podemos empezar con estas certificaciones ISO 37001, ISO 37301. Hay, por ejemplo, distintivos de empresas más éticas, el distintivo de empresa socialmente responsable. Todo esto es un plus y todo esto les ayuda a compliance a poder lograrlo. El cumplimiento no es un costo, es la mejor inversión para tu empresa. Esto sería todo de mi parte, muchachos. Les doy las gracias de parte de Comat y a título personal, por parte de Julio también, que hayan estado, que se hayan quedado. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Sí, Froilán, aquí tenemos dos preguntas. Eh, la segunda pregunta es, de nuevo, en relación a los elementos señalados en el artículo 25, ya que en su primer párrafo señala lo siguiente. Artículo 25. En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la presente ley, se valorará si cuenta con una política de integridad. No obstante, no se señala como una obligatoriedad que deban tener las empresas para ser sujetas a un procedimiento de contratación pública. Para el caso que nos interesa de obra pública, entonces, ¿cuál sería el precepto que establece que estos documentos son necesarios para participar en un procedimiento de contratación? Esto tomando en consideración el artículo 31, fracción 32 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con lo mismo. Refiere una declaración de integridad, la cual no refiere al artículo 25 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa y que el 38 de la Ley de Obra Pública sí señala que habrá una ponderancia a quienes acredite contar con una política de integridad, más no como una obligatoriedad. Lo anterior va encaminado a tomar medidas para futuras participaciones en procedimientos de contratación y, como lo refieres antes, tropicalizar los documentos que nuestra matriz en UK. Sí, En, aquí mira, yo te podría decir que, como les dije durante todo la sesión, vamos a criterio de cada una de las dependencias. ¿Sale? Pemex te dice, es obligatorio por el artículo 25. Ahorita la CNR también, me parece que también es un contrato con Pemex, ¿correcto, Julio? Pero lo está viendo CNR. Y CNR también nos está diciendo que es obligatorio por el 25. SNR, perdónenme. Sí, no tengo. entonces, en tus palabras y en tu experiencia, como tal, no es una referencia legal eh, respecto al cumplimiento obligatorio, sino es una condición particular que las Sí, empresas públicas te piden, ¿no? Para sí. ser seleccionado. Sí, sí, a Y raíz de que entró Andrés Manuel López Obrador
al poder y sigue esto tomó un auge y les digo, en mi experiencia, CNR, Pemex, CENER, todas estas dependencias sí te lo piden y te dicen que es obligatorio por el 25. Y esto no se entendería como un acto extra leyem por parte de las autoridades, es decir, van más allá de lo que la ley establece. O sea, podrá ser el caso en que te quieran sancionar o no permitir acudir a una licitación pública, el objetar, el decir, se me está imponiendo un requisito que no es obligatorio y por tanto eh, iniciar un procedimiento ante esa decisión de la licitación. Sí ha habido inconformidades ante esta situación, pero Ujú. las bases de licitaciones ya viene la debida diligencia como requisito. Entonces, de alguna Es una manera, interpretación, exactamente. ya, correcto. Pues bueno, muchísimas gracias, Froilán. Si no hay más preguntas, que aparentemente no, bueno, daríamos por concluido el webinar del día de hoy respecto al compliance en materia de construcción y específicamente al programa de compliance. Froilán, nuevamente muchas gracias y a todas las personas que tengan alguna duda respecto a este tema o comunicarse directamente con Comat. Con toda la libertad de poderse comunicar con nosotros y sin ningún problema podemos apoyarlos a entender cómo este proyecto y programa de compliance no va a afectar en un futuro, sino ya está afectando y es un régimen de competitividad. Nuevamente agradezco, Freeland, agradezco la participación de todos y un saludo y que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias a ustedes por su atención. Hasta luego. Chao.